Mis amados hermanos, un saludo fraterno a cada uno de ustedes y gracias a Dios por la bendición de compartir el mensaje de este día domingo, esperando que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo de alabanza a tu nombre. En este culto que como iglesia estamos teniendo delante de ti. Por favor, acepta, Señor, nuestra gratitud, nuestra adoración. Y sea, Señor, para ti nuestra ofrenda con olor fragante. Bendícenos en la meditación de tu palabra y que seas tú, Señor, el que hables a través de tu siervo. Gracias por esta bendición y deseando que caiga en tierra buena tu palabra santa. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Agradeciendo a nuestro Dios y a nuestro pastor el darme la oportunidad, como cada fin de mes lo hacemos, para exponer la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a basar nuestra meditación en el libro de El Cantar de los Cantares. Este libro, pues hay diferentes opiniones. Algunos dicen que fue especialmente enfocado a la iglesia por cada uno de los ejemplos tan exactos y profundos que pone Salomón en estas líneas. Otros piensan que es dirigido especialmente al matrimonio y pudiera ser que bueno que cada matrimonio juntos pudieran leer detenidamente el Cantar de los Cantares. Sea cual sea la interpretación correcta delante de Dios, en esta noche vamos a hablar sobre una propiedad. Puede ser de mi corazón, o sea, de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia o incluso de la iglesia. Y el título de la meditación es Protege la viña de tu corazón. Basado en estos versículos de la palabra del Señor, especialmente el versículo 15 del capítulo 2 del Cantar de los Cantares. Dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestra viña está en cierne, dice la palabra del Señor. Más antes, en otro versículo que encontramos en el capítulo 1, dice la Escritura, en este hermoso pasaje: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Dice el versículo 6. Qué hermosos versículos. El primero dice: me dieron a guardar las viñas, pero la mía no la guardé. Por la razón del segundo versículo que leímos al principio. Las zorras son animalitos muy astutos, al menos aquí en nuestra región. Cuando el maíz, la milpa está alta, gruesa,
y los zorros y las zorras andan viendo la fruta, la mazorca, que el elote que ya esté bueno, para poderlas tumbar, se abrazan de la planta y la tiran, y solamente comen un poco y la echan a perder. En este caso, nos dice esta parte de la escritura, hablando en aquellos terrenos de la Palestina, que las zorras pequeñas eran muy comunes. Era el animalito más destructivo para los sembradíos de uvas o de viñas. Son muy aficionadas a las uvas, cavan, destruyen y derriban y echan a perder precisamente la cosecha, a menos que astutamente se puedan cazar y destruirlas. Esopo, en una de sus fábulas, cuenta que una de las zorras, al no poder alcanzar los racimos de las uvas, para no quedar en mal, al cabo es una fábula, óiganlo bien, sacó en conclusión la zorra para decir que no las había derribado porque estaban bastante agrias. Allá por el año 250 a.C., Esopo decía esta clase de fábula. También otro de los hombres de aquel tiempo, el poeta griego Teócrito, 250 años antes de Cristo, decía de esta manera: odio las zorras con sus colas esponjadas que destruyen las uvas de las viñas de mi cono. Cuando caen las sombras de la tarde, así decía Teócrito en una de sus poesías. También Shakespeare hablaba acerca de este animalito y dice de esta manera cuando él habla: ¿quién compra un minuto de gozo para el gemido de una semana? ¿Quién vende una eternidad para obtener un juguete? Y luego agrega y dice: ¿quién destruirá una viña para saborear la dulzura de tan solo una uva? Y el mismo Señor Jesús menciona a las zorras y dice: las zorras tienen cuevas para vivir, para estar ahí, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su sien. Mis amados hermanos, viendo precisamente al libro de Cantares, las zorras representan cualquier cosa que puede dañarnos y que son, en este caso, representando en una manera literaria la destrucción precisamente de estos pequeños animalitos que a hurtadillas y con astucia destruyen toda una cosecha, toda una siembra. ¿Se acuerdan cuando Jesús, allá en Lucas 13:36, se refiere a Herodes, el hombre que destruía, que quería acabar con Jesús, quería matarlo, el hombre que destilaba odio y que él estaba dispuesto a hacer lo imposible para poder encontrar a Jesús y destruirlo? Y Jesús, cuando le da la noticia de este sentir de Herodes, le manda a decir: díganle a esa zorra que hoy y mañana haré esto y esto más. Díganle a esa zorra. Hermanos, eran palabras
fuertes del Señor Jesús. Pero de esta manera describía precisamente a este hombre destructor. Salomón enseña que los hijos de Dios deben tener cuidado de pequeños pecados. Esto quiere decir que cuando vemos en Eclesiastés, en el capítulo 10, hermanos, de Eclesiastés, busquen ahí en sus Biblias y vemos el versículo 1 que dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumero o del perfumista, así como una pequeña locura. Dice la palabra del Señor, pequeña locura. Se está refiriendo a algo menos grande, a una pequeña locura, dice este versículo, al que es estimado como sabio y honorable. Así dice Salomón en este pasaje de la palabra de Dios, una pequeña contradicción del creyente puede destruir su viña, puede destruir su testimonio. Ha habido ocasiones en que no solamente su servidor, probablemente usted también se ha encontrado en esta situación y de repente le invitan un cigarrillo y usted pues está, para no desairar y no causar mal entendido con el que se lo ofrece porque lo estima mucho, le dice: no, es que traigo la garganta cerrada, no puedo fumar, traigo problemas de la garganta. Eso es precisamente lo que dice Salomón, una pequeña contradicción. O en un gran banquete donde se sirve de todo, refrescos, agua, licor, en fin, y no falta quien se acerque para decirle: tómate una copita o una cervecita. Y usted, en lugar de decir no tomo, empieza a decirle: no, es que estoy tomando medicina, no, es que no puedo ahora, perdona que te haga el desaire. Dice Salomón, una pequeña contradicción echa a perder la viña, echa a perder el perfume del perfumista, dice la palabra del Señor. Echa a perder el testimonio que nosotros podemos dar a aquellos que demandan de nosotros, hermanos, la congruencia correcta. En otras palabras, en este hermoso pasaje de la Escritura nos dice claramente que necesitamos atrapar esas zorras pequeñas que hacen perder o echan a perder, mis amados hermanos, nuestra viña, que la destruyen y que la dejan totalmente aniquilada. Vamos a pensar rápidamente en tres cosas bien interesantes. Las pequeñas cosas significan mucho delante de Dios. Pero déjenme decirles que hay cosas pequeñas que crecen para bendición. Pero hay cosas pequeñas que son, mis amados hermanos, para tentación y para pecar también. Hagamos esta diferencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús recibe a sus discípulos y ellos llegan entusiasmados de todo lo que habían hecho en este tiempo de predicación? Y con mucho gozo le describen todo lo que habían logrado a través del mensaje de arrepentimiento. Seguramente que Jesús estaba totalmente feliz. Habían hecho grandes cosas y cuando terminaron de narrar, entonces dice que se fueron para Betania
pero las multitudes siguieron a Jesús porque había interés en conocerle. Después de pasado casi el mediodía, pues ya el sol comenzaba prácticamente a meterse, a declinar. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: denles de comer a quienes han estado atentos a los mensajes y a lo que yo les he hablado acerca de las cosas de Dios, acerca de mi Padre. Pero miren, hermanos, lo que pasa en este momento. Los discípulos dijeron: no hay nada que podemos hacer, no hay gran capital para organizarnos, es una multitud inmensa, Señor. Y de repente descubren a un jovencito que llevaba en su lunch o en su itacate, dicen en mi pueblo, solamente, hermanos, 5 panes y 2 peces. No había más. Qué interesante verlo poquito ahí delante de los ojos de los discípulos, delante de este jovencito admirado. ¿Qué se podía hacer con estos 5 panes y 2 peces? Pero dice la Escritura que alzando los ojos al cielo, los bendijo. Y qué milagro del Señor. Comieron más de 5,000 gentes por tan poquito que había sido multiplicado por la bendición de Dios. Lo pequeño, mis amados hermanos, también es una bendición grande en las manos de Dios, en las manos del Señor. Más de 5,000 gentes comieron en esa ocasión. Así lo enseña el evangelista Lucas en el capítulo 9. Y no solamente 5,000, sino las esposas, los hijos, y todavía sobró, dice la Escritura. Hermanos, qué enseñanza tan grande del Señor, de Jesús en esta ocasión, con tan poquito, un gran banquete. Hace unos días oí en las noticias un hecho que me pareció tan hermoso en la actitud de una quinceañera. Generalmente las quinceañeras piden a veces hasta el cielo mismo. Pero ¿saben qué pidió esta quinceañera? Por cierto, cristiana, allá en el estado de Chihuahua, en Chihuahua, si no recuerdo mal. Le dijo a sus papás: lo que quiero, papá y mamá, para mis 15 años, que me lo celebren en la vía pública, en la calle. Quiero que lo que comamos y lo que vamos a tener de pastel y de refresco y de agua, los que no tienen nada para comer, estén ahí en mi fiesta, en mi banquete. Y hermanos, más de 500 gentes vulnerables, deseosas de comer un pedazo de pastel, estuvieron en plena calle repartidos por esta quinceañera y por esta familia que bondadosamente con poco dieron de comer a más de 500 gentes. Hermanos, las cosas pequeñas en las manos de Dios crecen, como en estos 2 ejemplos, uno real del Señor Jesús y el otro de testimonio de una familia. Dice la palabra del Señor en Génesis 1, que Dios hizo 2 grandes lumbreras, el sol y la luna, pero también hizo las estrellas pequeñas. Pero nadie, hermanos, podrá negar la importancia de las estrellas comparadas a un gran sol. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros el ver un cielo sin estrellas? ¿Qué sería de nuestro gozo de ver la refulgente luz de la luna y del sol? Grandes luminarias, pero también
de aquellas pequeñas estrellas que están en el cielo y que alegran precisamente nuestra vista. Tenemos, hermanos, que aprender a no pasar por alto las cosas pequeñas que pueden ser para bien o para mal. Tratar, hermanos, no como si tuvieran, sino que tienen la importancia necesaria. ¿Ha usted caminado a gusto 1 o 2 cuadras cuando una pequeña piedrecita, muy pequeña, está dentro de su zapato? ¿Camina usted contento sin que le aflija esa piedrita que está dentro de su zapato? Usted trata de hacerlo, pero a ciertos pasos se quita su zapato enfrente de quien esté y lo sacude para quitar esa pequeña piedra que le lastima y que tal vez le sacara una ampolla y le hiciera sangrar. ¿Cuántos de nosotros podemos sentarnos y ver el ocaso del sol, pero teniendo una basurita en nuestros ojos tan pequeña? No creo que lo hagamos a gusto, porque esa pequeña basurita, hermanos, está molestando nuestra vista. Este es, hermanos, el mensaje que nos da la palabra de Dios en este pasaje de la Escritura. Me pusieron a guardar las viñas, pero mi viña, que era mía, dice la Escritura, no la guardé, porque entraron estas zorras pequeñas y destruyeron mi viña, dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, olvidar las cosas pequeñas que tienen la capacidad de crecer no se puede. Cuando alguien, hermanos, está viendo las cosas pequeñas, que son los celos, las amarguras, la ansiedad, el orgullo, estas son cosas pequeñas comparadas a las grandes masacres de homicidios, comparado a los grandes robos, comparado, hermanos, a tan enorme ola de corrupción. Pero ¿qué de esos pequeños celos que a veces son imaginarios y que están destruyendo nuestra viña? ¿Qué de aquellas amarguras que tenemos en nuestro corazón y están destruyendo nuestra emoción y nuestra tranquilidad? ¿Qué de aquellas cosas, hermanos, de reproche que a veces destruyen la confianza y el compañerismo? ¿Qué de aquella pequeña zorrita que es la crítica y que a veces no nos contenemos, aun cuando pensemos que sea tan sencillo, pero está destruyendo nuestra viña? No estamos cuidando nuestra viña de estas pequeñas zorras que están, hermanos, que de esa pequeña zorra que se llama el chisme, y que es muy fácil, hermanos, contaminar el ambiente y estar haciendo cosas semejantes. Y hay otras tantas que tal vez escapan de mi mente, pero dice la palabra del Señor ahí en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice la Escritura, hermanos, en este versículo, abriendo nuestras Biblias, dice el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vean, hermanos, qué directo está el mensaje de evitarlo. Despojémonos, dice la palabra del Señor. En otras palabras, quitémoslo de nuestra viña, cuidemos nuestra viña. Pero hay algo más que debemos considerar a la luz de este hermoso pasaje de el Cantar de los Cantares. Atrapemos las zorras pequeñas que son nuestros actos y dicen, hermanos, o deben de decir,
que importan mucho. Me acuerdo cuando leía el pasaje de aquel hermoso acto de grandeza del Señor en la vida de su pueblo, y estando en Jericó, allá en Josué 6:20, cómo debieron haberse reído los ciudadanos mismos de Jericó cuando vieron al ejército de Josué tan pequeño comparado al gran ejército que venía, hermanos, para conquistar y subyugar al pueblo. Y aquel grupito andando sobre alrededor de estos grandes muros, 5 metros de ancho y más de 15 metros de alto, y sin ningún explosivo, sin ninguna maquinaria, sin algo potente, sino solamente la confianza en Dios y la disciplina en Dios, el poder, hermanos, obedecer a Dios. Cuando sea tiempo, griten, canten y hagan mucho ruido y los muros caerán. Esto me hace emocionarme, hermanos, cuando veo esta grandeza de Dios que con tan solo un puñado de siervos de Josué, mis amados hermanos, fueron derribados estos grandes muros de Jericó. ¿Qué pensaría Goliat cuando ve a un pequeño pastorcito que estaba dispuesto a luchar contra él? Debió haberse reído como nunca en su vida. ¿Qué podría hacerme este insignificante muchachito para pelear con un hombre de más de 2 y 70 centímetros, con una tremenda lanza, con unos brazos enormes? Pero ese pequeño pastor, hermanos, de este tiempo tan importante en el testimonio del poder de Dios, se enfrentó a Goliat. Y reduciendo un poco, hermanos, lo que nos dice allí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4, derriba al gigante, le corta la cabeza para cerciorarse que nunca más se iba a levantar. Un jovencito, chaparrito, hermanos, inexperto en las armas, no le quedaba la armadura, pero le quedaba, hermanos, el gozo y el deber de cuidar a su viña, que era su nación, que era su pueblo, era el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero, hermanos, también cuánto debió haberse reído no solamente Sansón, sino el ejército filisteo, cuando otro hombre, él solo, con una insignificante, a la luz de el equipo bélico que hoy en día se ve, a la luz de armas potentes que hoy se ve, él solamente toma, dice la Escritura, mis amados hermanos, la quijada de un asno y derrota, hermanos, precisamente a este escuadrón tan grande. Una pequeña quijada de burro, hermanos, y derrota tremendamente al ejército contrario. Déjenme decirles entonces que Dios nunca cuenta a las personas, Él las mide. Él comenzó llamando a seguidores. Dice la palabra del Señor que no tenían letras. Dice la palabra del Señor que eran rústicos, que eran hombres de mar, que eran hombres sencillos, pero que con este gran equipo de 12 gentes, hermanos, llegaron a conquistar toda la Palestina y llegar hasta nuestras tierras el poderoso mensaje de nuestro Dios. Así es el Señor. Con lo poco, hermanos, habrá de hacer grandes cosas, pero también hay cosas pequeñas que pueden perjudicar
el reino de Dios. Hermanos, el reino del Señor. Estas pequeñas zorras que antes mencioné, como es el criticar, el chismear, hermanos, el reprochar, el convertirnos en tolerantes en ese sentido. Hermanos, déjenme entonces pensar que no hay personas pequeñas en el reino de Dios. No hay, hermanos, personas pequeñas en el reino del Señor. Todos, hermanos, delante de Dios somos grandes, poderosos. Por eso, aunque nuestras iglesias en el sentido social no sean tomadas en cuenta, sabemos que hay poder para derribar estos pequeños estorbos y hablar contra el pecado. Quiero terminar en este último pensamiento. Lo que usted hace es importante ante los ojos de Dios. Lo que tú y yo hacemos delante de Dios es importante por la razón de que usted es importante en las manos de Él. Hermanos, Dios nos creó a su imagen y semejante. Entonces, lo que nosotros hacemos en este tiempo de que nos permite el Señor es de gran valor delante de sus ojos. Tal vez yo soy, hermanos, un pequeño o una persona pequeña, pero que en las manos del Señor habrá de convertirme en uno de sus mensajeros efectivos. Tal vez yo soy una persona por la cual el Señor murió en la cruz del Calvario. Y no tal vez, sino que es una realidad. Yo soy una persona por la cual murió Cristo en la cruz. Hermanos, una persona en la que Cristo, hermanos, puede vivir y también, hermanos, puede obrar con la responsabilidad que cada cosa que nosotros emprendamos, por pequeña que sea, habrá de traer fruto abundante. Dice entonces la palabra de Dios en este hermoso pasaje que no se les va a olvidar. Me dieron a cuidar las viñas, pero la mía no la cuidé. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. El Señor te ha dado a cuidar la viña de tu familia. ¿Y qué vas a decirle al Señor? Señor, me la pasé trabajando. Señor, me la pasé divirtiéndome. Señor, me la pasé sin duda en alguna actividad la cual me impidió ver a mi familia. No cuidé mi viña, Señor. Qué triste habrá de ser. Hermanos, el Señor habrá de decirnos, cuidaste de la viña que es la iglesia, cuidaste de la viña que es tu corazón, tu cuerpo, cuidaste la viña de los que son tus familiares. Mis amados hermanos, el versículo tiene un sentido profundo el sentido, porque cada pequeña cosa que hacemos delante del Señor habrá de fructificar grandemente. Pero oigamos bien, a veces las cosas pequeñas, las zorras pequeñas, como las que mencioné anteriormente, pueden perjudicar nuestra viña y destruirla completamente. Necesitamos, hermanos, atrapar esas zorras pequeñas que echan a perder nuestras viñas. Dirijamos nuestros pensamientos hacia lo correcto en nuestras acciones, hacia lo que sabemos que es correcto. Y dice, hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, vamos a ver el capítulo 4, los versículos del 8 al 9. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz. Oigan, hermanos, esto retunda en nuestros oídos y debe de retundar siempre. Y el Dios de paz, dice hermosamente, estará con vosotros. Bendito sea el Señor, porque todo esto que dice el apóstol Pablo, si nos esforzamos, si destruimos estos pequeños pecados, estas zorritas que estorban a nuestra vida, entonces el Dios de paz, ¿qué cosa, hermanos? Dice, estará con vosotros, o sea, conmigo. Y el Dios de paz estará con nosotros. Hermanos, mientras seamos diligentes a mantener nuestra guardia, como dice también el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14, y abarca dos cosas bien importantes: orando sin cesar, dice la palabra del Señor. Pero cuando se ora sin cesar, entonces, hermanos, estamos siempre gozosos en el Señor. Las pequeñas cosas significan mucho delante de Dios, pero las pequeñas cosas que no están en las manos del Señor perjudican grandemente, destruyen completamente nuestra viña, hermanos, y entonces podemos perder todo gozo y toda paz que el Señor está dispuesto a darnos siempre, siempre. Mis amados hermanos, yo creo que en esta parte del día necesitamos considerar cuáles son aquellas pequeñas cosas que están molestando, como esa piedra en el zapato, como esa pajita en nuestro ojo que no nos deja ver bien, esa pequeña situación de pecado que no nos deja estar contentos. Hermanos, el Señor nos invita a cuidar nuestra viña. Acuérdense lo que dice la Sulamita en este libro: me dieron a cuidar las viñas, pero la mía no la cuidé. Ahí creo yo que mucha gente que mejor cuida la reputación del vecino, cuida la armonía de aquí y de allá, pero mi matrimonio, mis hijos, mi familia, no la estoy protegiendo de estos pequeños animalitos destructivos en nuestra vida. Dios nos bendiga, hermanos. Dios permita que este mensaje que Dios nos da, estemos dispuestos, decididos, disponibles para hacer la guerra y hacer grandes cosas, como los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que hay pequeñas zorras en nuestra vida que están destruyendo, Señor, nuestra viña. Permítenos, Dios, acabar con ellos. Permítenos acabar con estas cosas que tal vez pensamos que son insignificantes, que no destruyen, que no hacen mal, pero pueden hacer toda una verdadera tragedia cuando el chisme, la mentira y el rencor, el odio que a veces está anidado ahí, nos hacen aislarnos y no tener el gozo grande delante de ti. Bendice a tu pueblo. Bendice a cada papá, a cada mamá que cuiden su viña con amor, con verdadera diligencia, con verdadera sabiduría. Permítenos cuidar de tu viña, que es nuestra iglesia. En el nombre y por los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.